Hola, hola, mis manipuladores de alimentos. El día de hoy vamos a hablar de la contaminación biológica. Quiero que ustedes reflexionen en que la contaminación biológica es por seres vivos. ¿Cuáles son los principales contaminadores biológicos? Nosotros, ¿sí? Porque tenemos la inteligencia para poder elegir si nos colocamos el tapabocas, si nos lavamos las manos, si nos colocamos guantes, si compramos una materia prima correcta, ¿verdad? Pero entonces también están los animalitos, también los gatos, los perros. Fíjense que a veces en las tiendas encontramos gatos en los estantes, ¿sí? Las plagas, los roedores, los insectos y con ellos los microorganismos. Dentro de los microorganismos, entonces tenemos que tener en cuenta que hay virus, bacterias, hongos y parásitos y que estos son muy pequeñitos y ellos tienen aproximadamente, las bacterias tienen aproximadamente una micra. Esto significa que las tengo que ver con el microscopio y que las debo aumentar 1000 veces para poderlas ver, ¿sí? En 1 milímetro pueden existir 1000 bacterias. ¿En dónde viven? En todas partes, aire, suelo, humanos, celulares, superficies, animales, vegetales, en todas partes. Tenemos que tener en cuenta cómo se reproducen. Las bacterias se dividen, siempre la celulita, ella se va alargando y se duplica el núcleo y se parte en dos. Esto sucede cada 20 minutos, lo que significa que de una bacteria salen dos y que en 60 minutos se reproducen 3 veces. Acá tenemos un pequeño ejemplo partiendo de una sola bacteria. Por ejemplo, a las 12 del día tenemos una bacteria, a las 12:20, 2, a la 1 de la tarde, 4, luego 8, luego 16, luego 32 y al transcurrir más o menos 8 horas tenemos 2.097.152 bacterias. Tenaz, ¿cierto? La reproducción. Pero pensemos, si en una gota de saliva, ¿cuántas bacterias habrá? Si hay 1000, en 20 minutos hay 2000, en 20 hay 4000, en otros 20 hay 8000. Ya la progresión ya no es tan chévere, ¿cierto? Ya sabemos que esto nos puede contaminar rápidamente. Acá tenemos otra cosa grave y es que las bacterias pueden vivir en todas las temperaturas. Pueden ser ciclófilas y vivir en el frío, termofílicas y vivir, por ejemplo, en los volcanes, súper caliente, extremo. Y las hay en la mitad que se llaman mesofílicas, que son las que viven en nuestro cuerpo o a nuestra temperatura, a temperatura ambiente. ¿Sí? Es lo que más le gusta. Y a esa temperatura se reproducen impresionante. Es por esto que uno les dice, si en 2 horas hay 6 reproducciones de bacterias, ¿sí? Y están a temperatura ambiente, por eso es que no debemos dejar los alimentos por más de 2 horas por fuera de refrigeración, porque se nos van a dañar, se nos van a contaminar. Pónganle cuidado, si llega una mosca que viene del popó de un perro y ¡tin! Se paró, por ejemplo, en la carne, en una harina, pues empieza a reproducir, a comer y a reproducirse, ¿vale? Tenemos acá cómo vemos estas diferentes temperaturas. A 37, entonces fíjense en la mitad, vemos estas bacterias felices, es decir, se están reproduciendo. A 65 grados centígrados ya ellas están pasando al papayo, se están muriendo, ¿sí? Las mesofílicas. Y en la nevera se duermen, no se mueren, se duermen. Pero cuando las vuelves a retornar a temperatura ambiente, se vuelven a reproducir y a reproducir. Es importante que entendamos cómo reaccionan las bacterias a las diferentes temperaturas para que sepamos de qué manera podemos controlarlas. Por eso es que, por ejemplo, cuando tenemos un buffet, hay que mantenerlo caliente, ¿sí? Porque si no, pues se van a empezar a reproducir. Si yo comienzo temperatura para abajo, vuelvo y caliento, vuelvo y la dejo a temperatura ambiente, vamos a hacer allí una catástrofe de bichos. Bien. Estas son entonces las temperaturas que les hablaba, ciclofílicos, mesofílicos y termófilos o termofílicos. La comida no se contamina sola. Los principales que las contaminamos somos nosotros, ¿no? A veces con nuestras malas prácticas, como manipuladores y como consumidores también. Bien, tenemos acá los microorganismos contaminan los alimentos y producen enfermedades por muchas razones. Por mala manipulación, por factores ambientales desfavorables, porque las almacenamos mal, porque las contaminamos con basuras, animales que tengamos alrededor.
las transportamos inadecuadamente, o compramos materia prima en mal estado, o las preparamos mal, ¿sí? Todo esto son cosas que hacen que las bacterias se reproduzcan, ¿sí? Tengamos más microorganismos allí y cuando nos comemos esto, pues nos podemos enfermar. Bueno, vamos a ver algunas fotos, solamente por mostrarles que los microorganismos existen y cómo los veo yo al microscopio, ¿sí? Entonces las bacterias las vemos así, así los veo en la garganta, estos son estafilococos, así los vemos en el microscopio con estas gotitas de saliva cuando estornudamos, ¿sí? Estos son estreptococos betamolíticos los que producen la amigdalitis, pero que si yo toso y quedan acá en las manos y luego cojo el alimento, pues voy a ponerlos en el alimento, se van a reproducir allí, luego yo me lo voy a comer y la bacteria produce toxinas y me voy a intoxicar. Acá tenemos la Escherichia coli, la que está sobre todo en la materia fecal de todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, si hay materia fecal en combinación con alimentos, mejor dicho, grave. Acá tenemos otra bacteria que se llama el Vibrio cholera, tiene una colita, miren, y es la que produce esta enfermedad con diarreas intensas y que puede llevar a la muerte, ¿sí? Esta es la que genera la gastroenteritis, es un Campylobacter jejungi. Esta es la salmonela, la que contamina sobre todo los huevos y muchas veces el pollo, ¿verdad? Acá tenemos el Clostridium que produce gangrena gaseosa, que es el Clostridium perfringens. Mire cómo se ve esa carne toda horrible, toda dañada. Tienen toxinas. Estos son los hongos, que son como arbolitos. Ellos crecen hacia abajo, tienen micelios vegetativos, pero crecen también hacia arriba y forman las esporitas, como en la naranja. Por eso son tan difíciles de sacar. Miren, acá les estoy hablando del penicillium, que también tiene muchas cosas buenas, porque a partir de allí se produce la penicilina, ¿verdad? Pero miren cómo vuelve la naranja. Y una naranja podridita con este penicillium, pues daña todas. Y recuerden que los hongos tienen micelios hacia adentro. Entonces usted abre la naranja y por dentro está putrefacta, dañada, degradada. Y por fuera se ve así, con esta coloración que tú la tocas y las esporas se esparcen y se van para otros lugares. Virus, como por ejemplo la hepatitis, ¿sí? Acá en esta animación, entonces lo que quiero, digamos que ustedes piensen es, oh, la hepatitis pasa por la saliva, si yo pruebo y luego revuelvo, pues ahí va a quedar el virus, ¿sí? Los gusanos, entonces los parásitos, como por ejemplo la solitaria, que nos la podemos comer en forma de huevitos en la carne de vaca, en la carne de cerdo, esta es la solium, ¿sí? En nuestro cuerpo puede llegar a medir de 3 a 7 metros. Este es Ascaris lumbricoide, también muy peligroso. Cada momento ellos tienen un Ascaris hembra y el macho, y están junticos y colocan 200.000 huevos cada vez. Entonces imagínense cómo puede esto llegar a dañarnos y a generar obstrucciones, por ejemplo, intestinales, ¿cierto? Y a veces están tan llenas las personitas que salen por los orificios de nuestro cuerpo. Bueno, acá tenemos Trichinella spiralis, que ya no se da tanto porque es sobre todo el cerdo y los cerdos ahorita comen mucho mejor, ¿no? Entonces ya no comen basura ni la basa, entonces están mucho, mucho mejor, más sanos. Bien, esta es la Giardia lamblia, se ve preciosa al microscopio. Entamoeba histolítica, que también nos puede generar daños graves, ¿sí? Y concluimos con que todo esto sucede muchísimas veces porque manipulamos mal y contaminamos los alimentos y nos pueden producir enfermedades transmitidas por alimentos, de tal manera que es muy importante combatirlas, ¿verdad? Entonces tenemos que limpiar muy bien, lavarnos las manos, separar las cosas para evitar la contaminación cruzada, utilizar temperaturas correctas, coccionar, hacer una cocción adecuada y pues tener mucho cuidado con los alimentos que debemos refrigerar y congelar para que no se nos vayan a contaminar. Muy bien, mis manipuladores de alimentos, hasta aquí llegó entonces esta clasecita. Nos vemos en una próxima píldora educativa.